¿Qué es lo más aconsejable hacer en un momento puntual como ese? Conocer que son señales, que no son malas, que son simplemente mensajes que llegan a mí para decirme que algo está pasando. Y le ayuda al cuerpo a bajar la guardia, a bajar ese estado de alerta, a tranquilizarse un poco. Y cuando yo estoy más tranquila, puedo pensar con claridad o que algo que estoy viviendo me está generando algo, ¿cierto? Cuando yo me paro frente a ellas y las reconozco y digo, bueno, esta situación me está generando miedo. Se los dije ahora, las emociones son señales, las emociones son inherentes a la naturaleza humana, es decir, no se pueden desconocer. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo se te ocurre hablar de esas cosas? ¿Qué detona las emociones? Por experiencias que uno tiene en el presente, tuvo en el pasado. El dolor es tan grande que no les permite tener esas conexiones. La clave es escúchelo sin juzgar. Las emociones no se controlan, se escuchan, se gestionan. Recuerda que lo que calla con la mente grita en el cuerpo. Tenemos en nuestro set la maravillosa presencia de la doctora psicóloga Catalina Acevedo. Bienvenida, doctora Catalina, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Igual para nosotros, es motivo de gran alegría. Ahorita le voy a preguntar por las personas que comen muy a la carrera. Por ahora le pregunto, ¿cuál es la emoción más difícil que ha tenido que enfrentar? No usted, sino una de las personas que sea su tratante. Bueno, yo creo que en general podríamos pensar que el miedo es una de las emociones que a veces es más difícil de gestionar porque se mueve en el plano de la incertidumbre, ¿cierto? Y al estar en este plano de la incertidumbre, genera una sensación de pérdida de control. Y en el común denominador de mis pacientes creo que podría ser la emoción más compleja de gestionar por esa parte. La más fuerte. Doctora, yo precisamente he estado leyendo sobre las emociones y tuve la posibilidad de leer algo diferente sobre el miedo, que quisiera que usted, por favor, me socialice lo que usted piensa. Yo leí que el miedo, que no, es importante no tenerle nosotros tanto miedo al miedo, porque el miedo también podemos mirarlo como una alerta. Ojo ahí, Marión, que ahí, de ahí para allá sigue el abismo. Ojo ahí, Marión, que de ahí para allá se te está yendo la mano en la velocidad cuando manejas. Ojo ahí, Marión, que estás comiendo muy rápido y entonces te atragantas. ¿Qué piensa usted, doctor, al respecto? Bueno, realmente, pues todas las emociones son señales internas que nos dicen cómo estamos viviendo algo específico en nuestra vida. Como dices, Marión, las emociones están mal vistas. La mayoría de gente cree que las emociones se dividen en emociones buenas, en emociones malas, y resulta que las emociones simplemente son señales, ¿cierto? Que nos alertan, como dices tú, de que algo pasa. Frente al miedo específicamente, que es lo que me estás diciendo, realmente el miedo, si uno lo mira desde el punto de vista instintivo, claro, es una alerta de supervivencia. Si yo sé que hay un ladrón allí esperando por mí, pues el miedo que se activa en mí me va a ayudar a huir de esa escena y a protegerme. Entonces, en esa medida, cuando yo logro identificar que la emoción, en este caso el miedo, me protege, pues digamos que yo no la veo como algo negativo. Me protegió de un evento de robo, de asalto, de lo que sea que puede poner en riesgo mi vida. El tema es cuando la emoción no es capaz de reconocerse, ¿cierto? Entonces a veces sucede mucho que las personas dicen, es que yo siento un montón de cosas en mí, me siento enredada, me siento confundida porque hay un montón de emociones revueltas que no sé ni qué son, ¿cierto? Entonces ahí es donde hablamos que el tema que nos convoca hoy de la regulación de emociones, que tiene que ver justamente con eso, con aprender a reconocer la emoción y a permitir sentirla para poder tramitarla, que eso pues les voy a hablar más adelante. ¿Qué papel juegan las emociones, doctora, en un momento muy importante de mi vida? ¿Cómo las socializo en mi interior? Porque hay ocasiones en que uno siente un vademecum de las emociones. ¿Qué es lo más aconsejable hacer en un momento puntual como ese? Conocer que son señales, que no son malas, que son
simplemente mensajes que llegan a mí para decirme que algo está pasando o que algo que estoy viviendo me está generando algo, ¿cierto? Cuando yo me paro frente a ellas y las reconozco y digo, bueno, esta situación me está generando miedo, les pongo un nombre, ojo, porque esa parte también es muy importante, reconocer que algo me está generando un malestar, por ejemplo. Inicialmente, yo digo, bueno, yo no me siento bien, estoy como enojada. Cuando le doy el nombre de enojo, ¿cierto? O siento rabia, entonces le estoy dando también una etiqueta a eso que estoy sintiendo, estoy enojada o tengo rabia. De entrada ya eso me permite a mí entrar a gestionar o a manejar y a controlar esa emoción. Cuando detecto cuál de todas es. Claro, porque el error principal con las emociones está en evitarlas y en ignorarlas. Y en eso somos expertos todos, ¿cierto? Y a ellas no les gusta que las ignoren. No se van a dejar ignorar. A toda costa ellas van a buscar la manera de salir, ¿cierto? De muchas maneras. Malestar emocional, síntomas emocionales, síntomas incluso a nivel físico. El cuerpo también habla mucho en términos de las emociones, ¿cierto? Entonces, sí o sí, ignorarlas o evitarlas representa un problema. ¿Cómo entramos nosotros a controlar toda esa parte emocional? Desde el reconocimiento de que algo nos pasa, ¿cierto? Frente a una situación específica y desde el ponerle una etiqueta, un nombre a eso que estamos sintiendo. De ahí para abajo hay otras, digamos, herramientas importantes porque es muy importante saber que una vez nosotros identificamos y reconocemos esa emoción, tenemos que permitir que eso que estamos sintiendo fluya naturalmente. Como te decía ahorita, tratar de frenar esa fluidez de la emoción como tal solo nos va a traer más problemas. Es un error. Es un error. Comúnmente, si tú escuchas a las personas hablar, la gente siempre habla, no, es que yo a mi hija le digo que no esté triste porque la tristeza es muy mala, porque el que está triste se deprime y entonces si se deprime eso está mal, o si llora es sinónimo de debilidad, o si llora es porque definitivamente no está pudiendo con la vida. Y lo que estamos ahí es generando un mensaje de invalidez de esa emoción, de ese sentir del otro. Y cuando eso pasa, el otro no se siente escuchado y no le puede dar un trámite adecuado a las emociones. Bueno, doctora, como para hacer un ejercicio que a nuestra querida comunidad le quede, ¿cómo puedo yo? O sea, en toda situación de la vida hay implícitas determinadas emociones, ¿cierto? Sí. Ya depende de qué tan alegres, de qué tan enamorada, de qué tan me dieron una flor, de qué tan me dieron el chocolate que a mí me gusta, el helado que a mí me gusta, o de tan yo vi la persona que no me puede caer bien ni a palos, que se vengan esas emociones. Entonces, pienso yo, lo primero sería que nos hiciéramos muy conscientes, como usted de manera muy acertada lo manifestaba ahorita, que es un vademecum de emociones. Y que están implícitas en mí, son inherentes a mi existencia. A la naturaleza humana, sí. Exacto. Entonces, como cuando yo barajo un naipe, ¡prá! Esta es la emoción de la alegría, esta es la de la tristeza, esta es la del miedo, esta es la del asco, esta es la del enojo, esta. Aprender a convivir con que son necesarias. Que como bien lo decía usted ahorita, son señales. Aprender sobre la importancia de, inmediatamente la percibo, identificar cuál de todas es. Y después. Después de uno lograr identificar, nombrar, necesitamos un tiempo de calma en el que ayuda mucho los ejercicios de respiración. Empezamos a respirar, inhalar. Exacto. Exhalar. Hay un ejercicio que es muy sencillo, que es el 4-7-8, que tomamos aire contando en nuestra mente hasta 4, sostenemos contando hasta 7 y exhalamos contando hasta 8. Lo hacemos más o menos en 3 a 5 oportunidades y ese ejercicio, la respiración como tal, le ayuda al cuerpo a bajar la guardia, a bajar ese estado de alerta, a tranquilizarse un poco y cuando yo estoy más tranquila, puedo pensar con claridad, que eso es otro factor importante a tener en cuenta. Las emociones son necesarias, tú lo dijiste,
Se los dije ahora, las emociones son señales, las emociones son inherentes a la naturaleza humana, es decir, no se pueden desconocer, ni se pueden evitar, ni se pueden ignorar. Por el contrario, ¿qué necesitamos nosotros con las emociones? Necesitamos entender que ellas nos dan, digamos, mensajes como lo decías ahorita, de que algo nos gusta, de que algo nos disgusta, de que alguien nos cae bien, de que alguien nos cae mal. Pero si nosotros dejamos que esas emociones estén revueltas, no las identificamos, no le ponemos un nombre, no nos tomamos un descanso para pensar que lo que nos está generando esta situación, lo que va a suceder es que vamos a actuar desde la impulsividad. Y ahí es donde viene un problema, ¿cierto? Porque a veces cuando yo tengo ese montón de emociones, como dices tú, internas, y que no sé ni qué siento, y me da por tomar decisiones importantes o incluso decisiones que son sencillas, como por ejemplo, me generó rabia mi mamá por alguna razón, ¿cierto? Y yo tengo rabia, estoy enojada, pero no reconozco en ese instante qué es lo que me tiene enojada, ¿cierto? ¿Qué actúo yo impulsivamente? Le mando un grito a mi mamá o le digo una palabra hiriente. ¿Y eso qué consecuencia va a traer? Me va a deteriorar esa relación con la mamá, la voy a hacer sentir mal. Entonces, las emociones en ese control del que estamos hablando en este momento, digamos que la implicación de ese control está justamente en que tratemos de conservar la calma, de detenernos a un momento antes de reaccionar impulsivamente cuando sentimos que estamos llenos de muchas cosas. Para que no se nos vaya la boca. Que ahí es cuando herimos. La boca o el golpe, pues hay muchas situaciones que pueden ser extremas, pero que justamente tienen que ver con una falta de regulación emocional. Y son las emociones el detonante. ¿Cómo las gestionemos, pues? Sí, exactamente. Es más bien el manejo que yo le dé a esa parte lo que va a determinar qué tanto impacto positivo o no eso va a tener sobre mi vida y el entorno, ¿cierto? Hay momentos, hay días en que uno se levanta y clic. La emoción primera que le viene puede ser de agradecimiento, ¿cierto? ¿El agradecimiento es una emoción o es una consecuencia de una emoción de sentirse en paz y agradecido por algo que se le dio a uno? Yo diría que el agradecimiento tendría que ver más como con un estado en ese momento emocional, ¿cierto? Yo me siento agradecida en este momento. Y va conectado de todas maneras a una emoción. Claro, si yo estoy tranquila, si yo le doy valor, digamos, a mi vida, a lo que tengo, a lo que he recibido, a lo que he construido, y eso de entrada impacta en mí como en un sentimiento de plenitud, de paz, de tranquilidad, de calma, pues claramente a nivel de consecuencia de eso, pues yo me voy a sentir agradecida, me voy a sentir contenta con lo que la vida me ha dado, ¿cierto? Entonces es más, yo diría que es más como un estado específico por alguna circunstancia. Como una actitud. Sí, yo diría que es un estado. Bueno, porque a veces uno puede estar agradecido y a veces no. Entonces, por eso cambia, es un ¿sí? estado, sí, señorita. Tiene toda la razón, doctora. Para hablar como de ese río de emociones, por decir algo, yo llego y me despierto hoy. Como los pensamientos, de una manera u otra, son un detonante, ¿cierto? Si mi pensamiento es un pensamiento de calma, como le decía ahorita, es de agradecimiento por un nuevo día de vida, porque amanecí con salud, porque puedo mover todos mis manos, mis pies, pues porque veo otra vez otro amanecer. Esas sensaciones, que son las emociones, están ahí quieticas como a la espera de que se detone algo en mí que sea contrario a lo que en este momento estoy sintiendo. Sí, más o menos. Las emociones serían las señales de cómo me siento frente a una situación específica, ¿cierto? O sea, digamos que lo que genera o lo que detona la emoción claramente es una experiencia que puede ser incluso no solamente externa, ¿cierto? Puede ser que a mí la situación, por volver al ejemplo, me enojé con alguien en mi casa, entonces esa, digamos, emoción que me genera esa situación, una discusión que tuve con alguien cercano, por ejemplo, esa situación como tal me generó esa emoción, pero puede ser que también de manera interna yo esté un día, me levante, así como dices tú, ¿no? A veces se levanta tranquilo, en calma, agradecido, otras veces no tan bien, porque todos tenemos a veces altibajos emocionales que hacen parte de la vida por muchas razones, y que en esa medida, desde lo interno, tengo un recuerdo sobre una situación que me generó mucho dolor, y en esa medida se detona la tristeza, por ejemplo.
a partir de algo interno. Entonces, realmente, ¿qué detona las emociones? Las emociones se detonan por experiencias que uno tiene en el presente, tuvo en el pasado o incluso a nivel del futuro. Cuando te digo lo del miedo, el miedo se relaciona mucho con el futuro justamente por eso, porque es algo que uno desconoce. Entonces ahí, por ejemplo, se activa el miedo desde la incertidumbre. ¿Cuál es la emoción que más es de alerta por la descomposición emocional? Se puede decir. Justamente tiene que ver con la disregulación emocional. Cuando un paciente no es capaz de regular sus emociones, de manejarlas, de conocerlas, de reconocerlas y de aceptarlas, se generan síntomas, que era lo que hablábamos ahorita, se generan síntomas que ya son señales de alarma. Por ejemplo, si uno lo mira desde la ansiedad como entidad, digamos, clínica, ya ahí entran a jugar lo que son ataques de pánico o situaciones más complejas que incluso ameritarían ya un tratamiento médico y psicológico, ¿cierto? Por un psiquiatra, por un psicólogo, porque ya es un desborde como tal que implica una atención especializada. Eso ya, digamos, es otro escenario diferente y creería yo que podría tener que ver con eso que me preguntas sobre qué puede ser como lo más alarmante. Lo más alarmante, y vuelvo y te repito, tiene que ver es con la disregulación emocional. Por eso el tópico de hoy es súper importante, porque justamente apunta a que las personas entiendan que las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas, que las emociones hacen parte de la naturaleza humana y toda la vida nos van a perseguir, por decirlo de alguna manera. Ellas están con nosotros siempre y se detonan de muchas maneras. ¿Por qué? Porque son respuestas, señales, alarmas a escenarios que vivimos en el pasado, presente y quizás en el futuro pues anticipamos vivir. Doctora, cuando una persona no duerme, el hecho de no dormir le genera como una especie de ansiedad. ¿Es esa persona de manera puntual un nicho donde las emociones van a converger como de una manera negativa? Lo que pasa es que ya, pues como todos los asuntos que tienen que ver con problemas de sueño, podrían ser también síntoma de que algo está pasando en esa persona. Pues el tema es que ese síntoma puede obedecer a muchas razones, médicas, psicológicas, ambientales, o sea, hay muchos factores que desencadenan un problema de sueño, pero si lo miramos más específicamente desde las emociones, una persona que no duerme bien tiene mayor riesgo de estar durante el día cansada, agotada, irritable, que el cansancio genera irritabilidad, ansiedad. Entonces, si fuma, fuma más, si come mucho más, si no come nada, pues no come nada. Entonces se genera a partir de ese problema de sueño una cantidad también de situaciones que tendrán que ver con la disregulación emocional nuevamente. Entonces, es eso, digamos que aislando ese problema de sueño de una cantidad, múltiples causales que pueden generar un problema de sueño como tal. Pero sí o sí, falta de sueño igual a un problema que hay que estar pues como muy atento a que no se convierta en algo más grave. O sea, que el no dormir sí es una especie de detonante. Claro, puede constituir un detonante para que la persona tenga, digamos, una cantidad de situaciones desde lo emocional que le generen pues como un impacto en ese sentido. ¿Qué le diría usted a una persona que no ha aprendido a gestionar sus emociones? ¿Qué hiciera qué? Recopilando un poquito de lo que estábamos diciendo ahorita, lo primero a nivel de educación sobre las emociones es, las emociones hay que dejarlas fluir, ¿cierto? Error, evitarlas, error, ignorarlas, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a convivir con mis emociones, las saludo, les permito estar ahí, las reconozco, les doy validez, eso de entrada ya automáticamente te baja considerablemente el nivel de ansiedad que podría generar una emoción mal tramitada. Por ejemplo, ¿cómo es la manera, doctora, de reconocerlas y de cómo es esa manera ya interior? ¿De qué manera yo le digo a mi emoción? ¿Cómo es la manera correcta? La manera correcta es que yo esté en un espacio, o sea, a solas idealmente, o en un espacio fuera del evento que me está disparando, ¿cierto? Esas emociones. Me permita decir, bueno, estoy sintiéndome con el corazón a 1000, tengo las manos sudorosas, tengo mucha rabia, ahí ya le di un nombre a lo que estoy sintiendo.
¿qué me genera esa rabia? Que me dé ese momento de pensar, bueno, tengo rabia porque resulta que en el trabajo pasó esta situación que me pareció muy injusta porque yo hice todo lo posible, no me dieron el ascenso a mí, por poner un ejemplo cualquiera, y siento mucha, mucha rabia por esta situación. Ya eso, que tú seas capaz de decir, tengo rabia, ¿y qué me genera la rabia? Que siento que lo que sucedió en mi trabajo no fue, digamos, equitativo frente a lo que yo esperaba. No fue justo porque se había esforzado. Exacto, ya eso, Mucho. totalmente, ya eso como tal hace que tú ya le des un valor a lo que estás sintiendo. Entonces ahí, Le di un nombre, le di un valor. exacto. Ahí me tengo que detener, porque si recuerdas lo que te dije ahorita, lo primero que hace uno cuando está enojado, vamos a hablar del enojo, es reaccionar, ¿cierto? Uno se vuelve absolutamente reactivo. Entonces, siento enojo, lanzo la palabra o digo lo que no tengo que hacer de manera, de manera impulsiva, o hago lo que no tengo que hacer de manera impulsiva. Entra a jugar la impulsividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? El tercer paso, porque lo primero, reconocer que lo que me está generando es enojo, nombrar ese enojo. Tercero, pausa, ojalá con la respiración que te dije ahorita, y seguido de eso, no tomar decisiones frente a la reacción en ese momento, sino, exacto, Quedarse en esta. hacer un freno. No voy a tomar ninguna decisión. Después hablamos. Exactamente, calmarme, respirar profundo, analizar la situación. Bueno, ¿qué puedo controlar yo de esta situación? ¿Y qué no puedo controlar? Porque a veces también esas reacciones impulsivas se miden por lo que yo intento controlar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, fue muy injusto, entonces yo voy a hacerle ver a todo el mundo porque fue muy injusto, eso está muy mal. No, venga un momentico. Siéntese aparte, contrólese, cálmese, respire, piense de esa situación que le genera enojo, qué puede controlar usted para que sea trabajado por usted y qué no puede controlar para que lo suelte y lo deje ir, ¿cierto? Porque a veces también justamente esas reacciones inadecuadas se dan porque yo siento que tengo que controlar esa situación. ¿Y cómo lo suelto? ¿Cómo es la manera correcta? La manera correcta es que yo no puedo hacer que otra persona cambie porque yo quiero, por ejemplo, ¿cierto? Aceptar eso. Aceptar eso. Es ella y yo no me puedo meter en eso. Es que ella se sintió mal con lo que yo dije. Tú no puedes hacer, digamos, mucho con lo que el otro interprete de lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque eso que el otro siente o interpreta de lo que tú hiciste le corresponde a él o a ella, ¿cierto? Y en esa medida, eso no lo controlo yo. Solo controlo lo que yo siento. Ese enojo, esas ganas de decirles tantas cosas, eso sí lo puedo controlar. ¿Cómo? La primera que te dije ahorita, antes, pues cuando dijimos reconozco, nombro la emoción, que luego me doy ese tiempo a solas, respiro, me calmo y pienso bien, es ¿qué puedo controlar yo? Bueno, tengo que evaluar qué fue lo que pasó. Si me parece que hay algo que no es equitativo, busco a mi jefe a solas, cuando esté más tranquila, le comento, jefe, ve, esto pasó y no me parece, pienso esto, pienso aquello, pero yo ya estoy en otra condición, ¿cierto? Porque acuérdate que si yo estoy enojada, ¿qué voy a hacer con mi jefe? Le voy a decir cosas de las cuales me puedo arrepentir. Sí. Y hasta le puedo renunciar en un ataque de impulsividad. Entonces es muy Y después arrepentirme. Exacto. Porque era en ese momento que tenía enojo. Y no logré controlarme y se me salió y botó todo el carajo. Completamente. Eso es lo que hace la desregulación emocional. La desregulación emocional lo que genera es eso, es impulsividad. Y es que terminemos arrepentidos de hacer o decir lo que no debíamos hacer ni decir. Yo voy a preguntar, desde mi desconocimiento, yo, Mariona Álvarez, estoy acá, ahí está sentada otra persona que no es psicóloga y que no es una especialista en esa regulación. Y allá el caballero le da una crisis emocional muy tesa y empieza pues en ese desespero y en ese desasosiego tan impresionante. Yo, Mariona Álvarez, que desconozco, ¿cómo cree usted que es la manera más acertada de abordarlo para que él salga de esa crisis y pueda tranquilizarse? ¿Qué sería lo más idóneo hacer en ese momento? Como para que desde nuestros hogares lo podamos llevar a cabo. Entramos en el campo de los primeros auxilios psicológicos, que
cualquier persona los puede ejecutar. Esa es la buena noticia, porque a veces creemos que como se llaman primeros auxilios psicológicos, solamente un psicólogo o un experto en salud mental podría llevarlos a cabo. Cualquier persona, desde el portero de un edificio, la señora que hace el aseo, una monja, un sacerdote, o sea, cualquier persona puede llevar a cabo unos primeros auxilios psicológicos ante una crisis de una persona. Lo primero es la escucha activa, ¿cierto? La escucha activa, ojo, no tiene que ver con escuchar sonidos, también es con ver comportamientos. Si yo logro ver que este hombre tiene una crisis emocional, ¿cierto? Lo veo desbordado, lo veo respirando fuerte, lo veo hiperventilando, con ese desasosiego que tú me decías, lo primero es ubicar un lugar seguro, ¿cierto? Un lugar seguro donde ni él está en riesgo ni yo, ¿cierto? Con calma, escuchar eso verbal y no verbal que él me está diciendo, validar y reconocer lo que él está sintiendo, eso es muy importante. La primera, digamos, estrategia en ese sentido es que el otro sienta que usted se conecta con su angustia desde el reconocimiento y la validez de esas emociones que él está teniendo en ese momento y que lo tiene desbotado. Sí, ¿qué es validez? Claro, entiendo que te sientas abrumado, entiendo que estés angustiado por esto, por aquello. Claro, tienes razón en sentirte enojado por esto y por aquello. Eso es validar una emoción. Y eso es una cuota fundamental para que el otro automáticamente se conecte con vos y le baje esa ansiedad y se tranquilice un poco. Ahora, pues no siempre es efectivo de inmediato en ese caso, ¿cierto? ¿Qué toca seguir haciendo? Darle a él la garantía de que usted está ahí con él. Ese es otro criterio importante. Que tiene un apoyo. Exactamente. Y que lo sienta así. Total. ¿Qué es apoyar? Es validar. Es decir, estoy con vos acá, vamos a hacer esto juntos, yo te voy a acompañar hasta que estés más tranquilo, voy a contactar a tu red de apoyo. Ya te traigo agua. Exactamente. ¿O quieres un café? El agüita fría sirve mucho también, ¿cierto? Entonces, o los ejercicios de respiración. Hagamos juntos ejercicios de respiración. Así es, hagamos juntos ejercicios de respiración, que no tiene que saber una técnica muy sofisticada, como te dije ahorita, está esa técnica. Otra técnica es que tú simplemente tomes aire, sostengas un ratico, lo sueltes, sintiendo cómo se infla y se desinfla el estómago, y eso también te conecta con el cuerpo y te desvincula de esa ansiedad que te está generando en ese momento una situación específica. Entonces, una persona en un desborde emocional, reconozca, valide y dele apoyo, explíquele que usted le va a acompañar en este momento. Y eso automáticamente al otro le genera una sensación de acompañamiento. Se me viene a la cabeza, doctora, algo que le voy a preguntar. Yo tuve la posibilidad de leer también, nosotros tenemos neuronas en el corazón, acá como en la parte de los intestinos y obviamente en el cerebro. En esto de las emociones, yo no sé, doctora, si es posible conectar mis neuronas como en una posición o como en una actitud de relajarme. Sí, te entiendo. Siendo consciente pues de que tenemos esos 3 centros de neuronas y que si lo hacemos conscientes, pues eso ayudaría o no ayudaría. Y si estamos en una posición cómoda, en ese ejercicio de respiración, ¿sería válido o es muy loco de parte mía? Lo que me quieres decir tiene que ver más cómo involucramos dentro de las emociones. Una vez cree que la emoción es solamente mental, ¿cierto? O que solamente es parte, digamos, del cerebro. Y resulta que para que una emoción, voy a ponerte un ejemplo, yo tuve una experiencia quizás algo traumática en la infancia, ¿cierto? Entonces una persona me dice, vea, para mí fue muy traumático que mis papás se separaran cuando yo era pequeño. Fue tan traumático que yo cada vez que voy a tener una relación de pareja con alguien, me paniqueo. Siento miedo, me da ansiedad y no soy capaz y esas relaciones no me funcionan, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa experiencia que esa persona trae desde almacenada de una manera, digamos, desadaptativa desde hace mucho tiempo, no solamente entra por la emoción, es decir, me genera miedo de abandono, sentir que si me vinculo con alguien en este momento me va a pasar lo que pasó, por ejemplo, exacto, me va a dejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa experiencia que esa persona vivió entró por los ojos, el cuerpo tuvo unas sensaciones
que no podemos desconocer. Que uno a veces dice, uy no, yo siento eso en el estómago. Me va a correr. Ese miedo me da en el estómago, otros dirán, a mí me da en el pecho. Alguien más dirá, me dan las manos, porque yo esa experiencia traumática quise darle un golpe a esa persona y no se lo di. Entonces, cuando yo revivo eso o algo me lo dispara en mi presente, yo siento que las manos son el lugar de mi cuerpo donde yo pongo esa experiencia que fue dolorosa para mí. Yo reprimí esa emoción. Digamos que yo tuve una experiencia, Ajá. la reprocesé mal en mi cerebro, porque entonces el mensaje que yo le di a mi cerebro es: enamorarse no es bueno, tener relaciones de pareja va a repercutir en mi vida como abandonos y como me van a dejar todo el tiempo. Ese es el mensaje que tiene mi cerebro de eso que viví. Ahí se queda. Ahí se queda Ajá. y a lo largo de la vida va apareciendo, porque el cerebro está completamente diseñado para la salud, ¿cierto? No para la enfermedad. Entonces, a lo que voy con eso es que esa experiencia traumática, como el cerebro no está preparado para la enfermedad, sino para la salud, él busca todo el tiempo la salud, te va a mostrar, te va a dar señales de que algo no está bien, de que hay una herida que hay que trabajar y que posiblemente, si eso sigue apareciendo en tu presente, es porque necesitas hacer un proceso psicológico, necesitas identificar, buscar un problema. Pero entonces, persona idónea. Completamente. Lo ideal para ese tipo de situaciones es la psicoterapia, por ejemplo, ¿cierto? Y ayuda muchísimo como a tramitar todos esos asuntos que en el presente te disparan, digamos, experiencias que te generan un malestar emocional. Es como un disparo de alarmas ahí. Exactamente. Entonces tú me preguntabas algo del cuerpo. Sí, el cuerpo está involucrado. Yo, esa experiencia, por ponerte el ejemplo de alguien de que dijo, mis papás se separaron, eso me dolió, lo sentí en mi estómago. Entonces, hoy en día, eso, cuando el estómago me duele, ahí hay algo que se relaciona con eso, que se vincula con eso también desde la emoción. Me llama mucho la atención ahorita, doctora, cuando usted hacía énfasis en que uno debe de, en ese momento, tener mucha empatía por la persona que está así. Yo me he dado cuenta que nosotros todos cometemos un error muy fuerte, y es que juzgamos mucho al otro, y juzgamos desde lo que nosotros somos y desde lo que nosotros pensamos y tenemos estereotipado, y es totalmente diferente a lo que la otra persona tiene introyectado, son sus principios, son sus valores. Entonces ahí ya estamos muy equivocados. Pero somos tan conchudos que damos por hecho que lo que nosotros estamos juzgando es real. Así es, así es. En este caso es una cosa matadora. Es importante que si estamos con una persona que está en una crisis, pues lo tengamos muy en cuenta. ¿O usted qué me dice al respecto, doctora? Completamente de acuerdo, Marión. Mira, eso tiene que ver con otra estrategia. Entonces te decía, la validez de la emoción. Es normal que te sientas así, es esperable que tengas miedo, que tengas dolor, que te duela, pero también es importante eso que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo básicamente cuando le digo al otro, voy a poner este ejemplo que es muy común, invalidar la emoción es decirle al otro, usted llora por esa bobada, hijo, usted llora por eso, pss, compramos otro perro, se le murió el perro y llora porque le murió el perro, pues compramos otro. O usted está así porque esa amiga habló mal de ti. No, amigas hay muchas. Ese tipo de frases tienen que ver con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Por un lado es la invalidez de lo que yo estoy sintiendo, que de entrada eso va a detonar más crisis y vas a hacer sentir al otro que lo que siente no es importante. Y eso es un error. Y segundo, es muy importante que desde la empatía, como bien lo decías ahora, uno sepa que si bien las gafas que yo tengo puestas me permiten ver la vida con ese lente, porque yo tengo una crianza, una familia, un nivel cultural, una idiosincrasia distinta a la que vos tenés, puede que para mí sea una bobada que esa persona intente acabar con su vida porque la dejó el novio, pero para esa persona es muy importante. ¿Por qué? Porque le revive muchos asuntos que tocan con miedo al abandono, asuntos que tocan con el reconocimiento de esa persona como persona, que tienen que ver con esa autoestima. Entonces, si te das cuenta, claro, esas gafas que son con las que yo veo, nunca las voy a poder generalizar con nadie, ¿cierto?
porque todos somos personas distintas. Y lo que para mí es importante puede que para vos no, y eso lo tenemos que contemplar dentro de esa, digamos, primeros auxilios psicológicos. Entender que el otro en ese momento está desbordado y que yo simplemente, sin involucrar mis asuntos personales, tengo que ser garante de que esa persona salga a flote de esa situación y se estabilice por lo pronto. Podría pensar yo en ese momento que entonces mi actuación más adecuada sería casi que como una urgencia llevarlo donde el profesional para que la pueda sacar de esa crisis de la mejor manera y no entrometerme si no me siento como con la capacidad de Claro. involucrarme en tanto dolor o en tanta confusión de mi amigo o de la persona que tengo enfrente. De acuerdo, yo creo que uno sabe sus límites, uno debe conocer sus límites, y si bien es cierto que tú, como te dije ahorita, cualquier persona puede brindar contención emocional a alguien en crisis, yo también sé que el experto de eso quizás no soy yo, deba ser alguien más, pero entonces en ese primer momento, si yo no cuento con esa disponibilidad, pues voy a decirte, para ponerte un ejemplo, lo que tú digas es que ella necesita un psiquiatra, ¿sí? Pero tú estás en una finca con toda la familia y alguien de ese grupo hizo una crisis y no tienes acceso a un psiquiatra de inmediato, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer tú? Garantizar que esa persona esté a salvo, que no se vaya a hacer daño ni vaya a hacer daño a otros. Desde eso, inicialmente desde la validación, el reconocimiento de la emoción y demás, y ya en su red de apoyo, si tú ya dices, bueno, ¿quién es su persona de confianza? Es mi esposa, llamas a la esposa, mire, yo estoy con su esposo, está desbordado, necesita apoyo, ella viene, le ayuda, yo considero, le dices tú, que es importante que a él lo vea un psiquiatra o que a él lo vea un psicólogo porque noto esto y mi alcance da hasta acá. Pero siempre es muy importante reconocer los límites y decirle a ese grupo de apoyo, que es la red que él tiene para sostenerse, cómo actuar en esos casos. ¿Qué pasa por la mente de una persona que piensa en el suicidio, doctora? Pasan muchas cosas, porque realmente, pues lo digo obviamente con todo el respeto, pasan muchas cosas porque también es multicausal, ¿cierto? No podemos decir que los pensamientos sobre el suicidio tengan una única fuente, una única razón. Realmente son muchas razones, muchas situaciones, muchas personas, familias, factores, digamos, que influyen en un pensamiento de suicidio. Entonces, realmente decirte como que una sola cosa, no, son muchas cosas. Doctora, mira, hay una cosa que a mí me inquieta. Si uno se pone a escuchar, estoy hablando desde, con todo respeto, desde mi desconocimiento, ¿cierto? Sino por lo que uno escucha en muchas oportunidades. La mayoría de las personas, no voy a decir que todas, pero sí un gran número, no tiene pues como la infancia adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mamás no saben, porque en cambio los papás tampoco, porque en cambio entra el cansancio del trabajo, entran los inconvenientes que hay como pareja, bueno, muchas cosas, y el niño está ahí como en la mitad. Es como la salchicha o el jamón de ese sándwich familiar que hay. Muchas situaciones no se socializan bien, no se tratan como es debido, ¿cierto? Entonces, ese niño crece, crece, crece y crece pues con algunos dolores, con algunos recuerdos que lo afectan más que otros. Yo quiero hacerle una pregunta muy puntual. Llega el momento en que yo llego a mis 18 años. Yo, Marion Álvarez, ¿para qué me voy a personar yo? Yo, Marion Álvarez, y yo miro hacia atrás. Me subo a un balcón. Le voy a decir mi terapia personal. Me subo a un balcón y miro abajo. Y veo toda, y me devuelvo esa película completa. Mi papá, mi mamá, mis traumas, mis dolores, mis no juguetes, mis apurriones, mis de todos. En ese momento, yo hago de cuenta que le pego un brochazo a eso. Pras, pras. Porque es la primera vez de mi vida que yo tengo el control de mi vida. Llego a los 18 años, que yo quiero y pretendo tener el control. Ahí voy a tener unos recuerdos, pues, que son como todo. Hay unos que son más dolorosos que todo, como le decía ahorita. Hay unos que son, pues, fracasos totales. Porque es que si uno va a un centro comercial hoy día, nosotros somos tan inconscientes. Yo me pongo a mirar la mayoría de los papás que van con un niño
es muy poquito el papá que entiende que los pies del niño son muy corticos y que los de él ya son muy largos. Y el pobre peladito es como bailando en la punta del pie como para poder alcanzar al papá. Y los papás pegados del celular y en unos afanes impresionantes. Y así es todo, ¿cierto? A eso me refiero, no a que sea mala voluntad de los papás. Muchas veces que no nos hacemos conscientes. Hay la posibilidad de que Marión Álvarez a los 18 años, y cuando diga, bueno, yo voy a dejar esto y lo voy a tomar como experiencias, no me voy a dejar afectar más, aquí tomo yo el sartén de mi vida y en adelante mis recuerdos van a ser lo que yo propicie, porque obviamente yo ya tengo pues como la capacidad de decir no o sí, o me gusta o no me gusta. ¿Eso es viable o yo tengo que hacer una terapia de antes o está bien con que yo tome esa determinación? ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de ser consciente de que ya como adulto puede tomar otro rumbo a pesar de esos traumas que haya tenido, de esos eventos dolorosos de su vida, ¿cierto? Digamos que no todo el mundo tiene esa capacidad porque quizás esos eventos traumáticos también fueron muy dolorosos. Y lo afectan. Y pues uno no, exacto, y no logran conectarse con eso que tú dices que sería un estado ideal, decir, bueno, esa niña herida de Marión, cuando tuvo ese escenario tan traumático, si hablamos pues en términos de trauma, cuando hubo un escenario traumático, esa niña en ese momento no tenía la manera, por su momento evolutivo era una niña, no tenía las herramientas porque mentalmente no le daba, físicamente tampoco, para defenderse o para poner un límite sobre esas situaciones, pero hoy Marión es adulta y puede coger de la mano a esa niña y decirle, ya puedo poner límites, ya puedo decir no, ya puedo defenderme. Digamos que ese es el escenario ideal. Si uno pudiera hacer eso así como si nada, digamos, pues no tendría, digamos que habría avanzado muchísimo camino de una terapia, ¿cierto? Pero hay personas que no les da, porque quizás el dolor es tan grande que no les permite tener esas conexiones de que uno ya es grande, ya es ¿Cómo se hacen esas conexiones? Ahí sí o sí necesita acompañamiento. Necesariamente. Sí, claro. Porque cuando estamos hablando desde el escenario del trauma, necesitas tener un ambiente terapéutico, un vínculo terapéutico que logre resignificar, que logre darle un significado diferente, un sentido diferente a eso que tú traes en términos de dolor de tu vida pasada, ¿cierto? Entonces, eso por sí solo no lo hace uno, eso por sí solo no lo hace la amiga, no lo hace la mamá, no lo hace el esposo, no es una tarea que haga cualquier persona, debe ser alguien especializado, debe ser alguien que sepa manejar un paciente con este tipo de, digamos, condiciones. Por tanto, requiere sí o sí terapia psicológica. Ya habrán otros factores que puedan decir, no solo es terapia psicológica, también necesita el psiquiatra, pero sí o sí, si uno lo mira desde lo traumático de una experiencia y si uno dice, bueno, yo hoy en día siento que eso que yo viví afecta mi presente y mi futuro, porque no me permite tener confianza en mis proyectos, porque siento que no logro tomar decisiones con seguridad, o sea, me está afectando mi presente y eso a mí me cuestiona y me dice, yo no me siento bien. Es el momento para buscar ayuda. Es el momento para uno decir, necesito que alguien experto, profesional en este tema, me ayude para yo darle un sentido y un significado diferente a eso que traigo y llegar a ese punto que tú dices de decir, ya puedo hacerlo porque ya estoy en otras condiciones distintas, ¿cierto? Como adulta. Perfecto. Hay otra cosa que quiero preguntar. Hay un cambio generacional y un cambio de actitud cuando, volviendo a eso, cuando la persona, cuando el niño ya llega a ser un adulto. Tiene 14, 15, 16, 17. Ahí hay un rompimiento generalmente familiar, papá, mamá, por la energía, por el impulso, por el todo quererlo hacer, aunque no se tenga la experiencia, aunque no se tenga la idoneidad. La mamá y el papá como papás se ven relegados, el hijo dice ya no me importa, ya yo soy el dueño de mi vida. Y yo quiero asumir que yo soy el dueño de mi vida independientemente me equivoco o no me equivoco. ¿Cuál es el puente en ese momento que le podríamos brindar a nuestra comunidad
para esa buena comunicación y sana comunicación y que no haya ese rompimiento familiar en ese momento puntual? Bueno, entonces estamos hablando de la adolescencia, ¿cierto? Exacto. La preadolescencia y la adolescencia. Y realmente el puente tiene que tener un componente muy importante. Para un adolescente, sentirse juzgado es, digamos, la tapa para romper con la comunicación con un adulto. ¿Y qué es sentirse juzgado? Ojo, porque a veces los papás interpretamos que no juzgar a nuestro hijo es permitirle, y eso es distinto, ¿cierto? Yo a mi hijo lo puedo escuchar poniéndole límites, ¿cierto? La clave es escúchelo sin juzgar. Ese es el primer ingrediente de ese puente, ¿cierto? Escúchelo. Hay temas que quizás a uno lo escandalizan hoy en día como adulto, entonces voy a poner un ejemplo muy puntual. Mi hija me está preguntando asuntos relacionados con el sexo y yo me escandalizo, ¿cierto? ¿Qué hago yo si me escandalizo y le doy una respuesta desde esa óptica? Le estoy juzgando, porque le estoy diciendo que no es aquí donde ella va a encontrar esa respuesta y le estoy invitando a que la busque en otro lado. En internet, que sería el peor escenario, en sus amigos, que también es un mal escenario porque son pares que tampoco tienen idea. Entonces a lo que voy es, tu respuesta como mamá y como papá frente a esa escucha es lo que va a permitir que tu hijo te tenga confianza o no. Si yo lanzo un grito o te digo, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo se te ocurre hablar de esas cosas? ¿O qué te está pasando? ¿De dónde estás sacando esa información? Esos amigos tuyos no sirven para nada, te están mal influenciando. Estoy generando un distanciamiento de entrada porque ya mi hija o mi hijo no me va a buscar la próxima vez, ¿cierto? Escucha sin juzgar. Segundo, es muy importante que tu hijo te vea como el Google, ¿cierto? Que te vea como esa fuente de respuestas, que son muchas la cantidad de preguntas que ellos tienen a esa edad, que te vea como esa fuente de respuestas y como para hacer esa fuente de respuestas nuevamente nos vinculamos. No juzgue, escuche, lea, actualícese, que eso es esa brecha generacional que tú decías, también es muy, digamos, compleja si yo como mamá o como papá desconozco los términos que ellos usan. Desconozco los emoticones, los memes o todo lo que está alrededor, la música. Una forma muy sana de uno conectarse con un hijo y fortalecer ese puente del que tú hablas es que yo pueda entender lo que él me está diciendo. Que yo escuche señales, que yo sé que si él me manda X emoticón, un momentico, él aquí me está diciendo que está al borde de un colapso y cómo yo puedo interpretar ese emoticón si no busco y me instruyo también, ¿cierto? O cómo yo veo que mi hija hace si no escuchar y escuchar cierta música y eso no me dice nada a mí como mamá. Entonces yo creo que es estar también como muy abierto a poderle dar esas respuestas desde cómo yo como mamá me instruyo en eso que ese hijo o esa hija tienen gustos, en amistades, en todo lo que rodea, digamos, un adolescente hoy en día. Y eso de entrada me permite también fortalecer ese puente, ¿cierto? Tener como un conocimiento de cómo funciona un adolescente hoy en día. Está muy alerta pues también de las relaciones que tiene en ese momento. Dicen por ahí, si te juntas con 10 marihuaneros vas a ser el 11º. Y hoy en día pues marihuana es lo mínimo, ¿no? Ok. Bueno, de entrada eso también es complejo, ¿cierto? Yo no te puedo entrar a decir que eso es generalizable porque no es generalizable, ¿cierto? Yo he conocido casos en los que eso no pasa, pero hay muchos factores que protegen que una persona que tenga interacción con otras que tienen X adicción se proteja de esa adicción. O sea, hay muchos factores de personalidad, del entorno de protección que esa persona tenga, que hace que esto sí y él no. Eso sí puede pasar. Por eso te digo que depende de unas circunstancias, como es ese muchacho, su personalidad y el entorno que lo rodea en cuanto a que él sienta que eso no es lo que él quiere hacer con su vida, ¿cierto? Entonces también es muy complejo, Mariona, hablar en este aspecto de generalizar como asuntos, porque cuando hablamos de seres humanos hablamos de X cantidad de singularidades. Sí, muchas particularidades, pero hay puntos de partida que es lo que Mariona Álvarez a través de Cero al Cosmos quiere
dar como unas especies de píldoras que lo permite su idoneidad para situaciones que muchas veces son muy inconclusas y totalmente desconocidas para determinada familia. Le voy a hacer la última pregunta, que es bastante delicada también. Yo me siento al frente de mi mamá y le digo, mire mamá, lo que pasa es que a mí me gustan las personas de mi mismo sexo. ¿Cuál sería la reacción más adecuada para esa mamá, para ese papá o para esa familia en caso de que haya decidido decirles en conjunto? Bueno, lo primero es valorar esa valentía, porque no es fácil tomar esa decisión. Cuando hay una decisión de ese tipo por tomar, porque a veces las personas sienten que no pueden tomar una decisión frente a su ser, frente a su elección sexual, frente a su autenticidad como persona, porque hay muchos sesgos alrededor o muchos señalamientos que hacen que, como dicen de manera muy coloquial, la persona se mantenga en el closet, ¿cierto? Entonces lo primero, como reacción familiar, debería ser valorar que esa persona se acerque a uno y se lo diga. Eso, créanme que eso no es como algo impulsivo. Esa persona viene pensándolo hace mucho tiempo y viene cargando con ese miedo hace mucho tiempo. Entonces es demasiado importante, valeroso y significativo que esa persona te esté abriendo esa puerta. Primera reacción, valorar eso. Segunda reacción que deberíamos tener es escuchar a esa persona. Volvemos a la escucha activa. Bueno, hija, cuéntanos más, o sea, me estás diciendo esto, pero ¿hace cuánto vienes sintiéndolo? Eso sería lo ideal. Ahora, yo no puedo tampoco pedirle a un papá y a una mamá que lo acepten tan fácil, porque también hay que ponernos de lado y lado. La persona viene con un sufrimiento, una carga emocional muy grande por tener esa valentía de decirle a sus papás, ve, esto me está pasando o esto me pasa hace tanto tiempo. Yo tampoco le puedo exigir a un papá y una mamá que tiene una crianza X o Y o una forma de ver la vida X o Y, que de repente diga, ay, súper hijo, no pasa nada. Hay que entender también que esos papás van a necesitar un tiempo para entender, para aceptar o para respetar esa situación como tal de su hijo o de su hija, ¿cierto? Que es más como tiene que ver con el ser de esa persona, ¿cierto? Entonces aquí no estamos hablando de que es que mi hijo se convirtió o que mi hijo de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, es importante entender que no lo podemos juzgar también desde ahí. Frente a tu pregunta, realmente es una reacción de escucha, una reacción de reconocimiento por esa valentía, pero que esa personita que está teniendo esa valentía de decir algo como eso también entienda que aquí puede que al principio le toque romper muchos esquemas y muchas cosas para que ellos al final pues entiendan y respeten pues como sus decisiones. Entonces, cuando se va a atrever a hablar, debe tener en cuenta que hay unas generaciones que son como 3 o 4. La que está escuchando unos principios religiosos sesgados, muchas cosas, dañinos hasta más no poder, y que pues obviamente aquí ya se ha liberado de muchas cosas, aquí no se ha liberado de muchas cosas. Es un confrontamiento familia-sociedad, claro, de una manera u otra, y un poco de desilusión, porque obviamente los papás se hacen unas ideas de que este hijo de esto y piensan que no, sabiendo que sí. O sea, es más el desconocimiento que la falta de comprensión. Sí, Y ambas partes deben de... hay muchos factores, pues, sin lugar a dudas, claro, es la forma en que nosotros crecemos con una idea de familia y que eso tiene muchas influencias, como lo decías tú, a nivel familiar, a nivel de cultural, no solamente es pues como mi casa, sino también mi cultura antioqueña, Colombia, América Latina, o sea, hay muchos otros factores que influyen en todo esto. La religión influye mucho. Claro, todo influye. Todo, la forma en que yo veo las gafas de las que te hablaba ahorita, yo tengo unas gafas puestas y todas esas gafas tienen una cantidad de sesgos que hacen que yo tenga la visión de mi vida de esta manera y no de otra. Entonces también esa persona que tiene esa valentía de poder abrir su corazón y decirle al otro, esto me pasa, esto soy y se los comparto porque ustedes son importantes para mí, también tiene que estar preparado para dar tiempo de que este otro lado se haga esa idea, entienda y respete eso, porque creo que eso es lo más importante, el respeto, ¿cierto? Se podría decir, doctora, que yo soy quien elijo si tengo unas gafas culo de botella o unas transition. Esas gafas
digamos que tiene una suma de muchas cosas también, que tiene que ver con mis experiencias de la vida, mi crianza, mi personalidad. La crianza pues juega mucho a la hora de uno, digamos, internalizar muchas formas de ver las cosas. Hay muchas creencias positivas y negativas en esas gafas. La lección tiene que ver más con la posibilidad de que si yo siento que en esos lentes necesito dejar de creer que yo no soy capaz, porque quiero creer que sí lo soy, eso sí lo puedo cambiar. Necesito posiblemente terapia para hacerlo, porque no es tan sencillo. Y toda la ayuda, pero se puede. Sí, claro que se puede. ¿Qué mensaje, doctora, le dejaría usted a nuestra querida comunidad con respecto al tema que se abordó? Para darle un cierre importante y valioso pues a toda la comunidad, es que definitivamente pues las emociones son parte de nuestra vida, nos van a acompañar en cada experiencia, en cada situación que vivamos. No es la solución ignorarlas, reprimirlas o hacer de cuenta que no existen. Por ende, no es muy sano que a nuestros hijos, en el caso de los papás, les demos mensajes de invalidación de esas emociones, como no llores porque los niños no lloran, no sientas porque está mal sentir, hay solamente que pensar. Entonces a veces eso también hace que las emociones se regulen mal. Entonces es muy importante que como seres humanos sepamos que de la manera como controlamos esas emociones es que vamos a enfrentar muchas situaciones de nuestra vida, ¿cierto? De manera saludable, además. Que para poder regular las emociones necesito reconocerlas, necesito aceptarlas, necesito permitir sentir lo que estoy sintiendo y que eso más fácil hace que se desvanezca, ¿cierto? En cambio, cuando yo insisto en evitarlo, lo que hago es fortalecerla porque la tengo por allá enterradita y ella va a salir de cualquier manera, incluso también a veces con los síntomas o esos malestares emocionales que experimentamos. Creo que la conclusión importante es que las emociones no son un enemigo, son mensajes, son alertas, son señales y hay que escucharlas. A ustedes, querida comunidad, les voy a contar un chisme, póngale cuidado. De 100 personas que nos ven a nosotras, que constantemente están viendo el programa y el podcast de Cero al Cosmos, el 97% no se suscribe al canal. Y he de contarte que para nosotros en nuestro trabajo esa suscripción es muy importante. Ese comentar es muy importante. Ese que veas los reels o el material que está ahí subido para que tú lo veas y le des me gusta es muy importante. Para ti es importante verlo y para nosotros es importante que le hagas clic. Hasta luego, querida comunidad. Ha sido un gusto demasiado grande tener la posibilidad de acercarnos a ustedes, quienes son los protagonistas de Cero al Cosmos. Chao. Chao, gracias. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, de Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo